Estamos avanzando en nuestro estudio sobre la vida de David, pero qué hermoso es poder estar cada domingo en la mañana en la nación donde tú estás. No sé qué hora es en este momento donde tú estás, pero temprano aquí, domingo en la mañana, para poder recibir la palabra de Dios. Y en esta sesión vamos a estar en 2 de Samuel 6. Si puedes abrir tu Biblia en 2 de Samuel 6, vamos a seguir avanzando en nuestro estudio sobre la vida de David. Vamos a tener algunas sesiones más, no sé cuántas sesiones más vamos a tener, algunas sesiones más viendo algunos últimos principios e instancias en la vida de David, en la vida del rey David. Estamos avanzando y ciertamente podríamos tomar más tiempo, ver con más detalle cada versículo, pero estoy tratando de saltar un poco en la vida de David y tocar algunos principios que son importantes en esta hora para nuestras vidas. Estoy escuchando más personas también compartir sobre la vida de David en otras páginas, en otros ministerios. Entonces yo sé que esta palabra sobre David es una palabra viva, porque Dios quiere levantar una generación de adoradores con el corazón de David. Quiere levantar una generación de creyentes que tienen este corazón de David, de esta confianza que David tiene en la misericordia y la gracia de Dios. Entonces hoy en esta lección vamos a estar en 2 de Samuel 6. Vamos a leer algunos otros versículos, pero eso va a ser nuestro pasaje principal hoy. Y es un momento tremendo cuando David trae el arca del pacto a Jerusalén. Ese es el momento que queremos estudiar hoy. En el contexto, cuando tú lees el contexto, en 2 de Samuel 5, David había vencido a los filisteos. Los filisteos trajeron básicamente dos olas de ataques contra David para tratar de prevenir que él se establezca en Jerusalén, ¿no? Como rey. Los filisteos sabían que si David se establezca en Jerusalén hubiera sido difícil sacarlos de aquel lugar, sacar al pueblo de Israel de aquel lugar. Entonces es un poco del contexto. David había conquistado a los filisteos, había asegurado a Jerusalén, asegurado el lugar, y una de las primeras actas como rey después de asegurar la ciudad de Jerusalén era traer el arca del pacto a Jerusalén. Y tienes que entender la magnitud de esta acta, lo que está sucediendo por primera vez. A ver, piensa en esto. Por primera vez el arca del pacto está llegando a Jerusalén, la ciudad divina, la ciudad escogida por Dios. Es más, Jesús llamó a Jerusalén la ciudad del rey. Eso quiero leerte en Mateo 5:35. En Mateo 5:35 dice la palabra: ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. La ciudad del gran rey. Entonces, qué hermoso, porque la ciudad pertenece a Jesús. Bueno, todo lugar pertenece a Jesús. Todas las naciones pertenecen a Jesús, pero Jesús es el gran rey. Y la palabra de Dios habla de Jerusalén, la ciudad del gran rey. Y Jesús es el rey de la nueva Jerusalén. Sabemos que hay una nueva Jerusalén que está viniendo también, y Él es el rey de Jerusalén en la tierra, ¿no? Entonces tenemos que orar por Jerusalén, tenemos que orar por Israel también en estos últimos tiempos, orar por la salvación de Israel, como dice el apóstol Pablo, orar por paz en Israel. Hay muchas cosas que están sucediendo en lo natural, en la tierra de Israel, y como creyentes debemos estar orando por la obra que el Señor está haciendo. Pero Jesús es el rey, y lo que Jesús va a ser algo hermoso, va a ser algo poderoso. Jesús va a unir los dos lugares cuando regrese a la tierra. Jesús va a unir la nueva Jerusalén y va a unir Jerusalén en lo natural aquí en la tierra. Entonces es un momento tremendo en la historia de David. Vamos a ver lo que sucede. Básicamente David tiene que traer el arca dos veces porque se equivocaron la primera vez. Vamos a leer eso, vamos a ver lo que sucede.
Pero el arca del pacto es un símbolo tan importante en la palabra de Dios porque representa la presencia manifiesta de Dios y representa el trono de Dios y representa a Jesús. Ese es el arca del pacto que está entrando en la ciudad. Entonces, qué poderosa escena que vamos a ver aquí en 2 de Samuel capítulo 6, trayendo por primera vez en realidad el trono de Dios, trayendo a Jesús por primera vez a la ciudad de Jerusalén. David tiene en su corazón de traer el arca del pacto a la ciudad, y el arca del pacto era uno de los únicos lugares donde la presencia de Dios, donde la gloria de Dios se manifestó regularmente. Y entonces tienes que entender que la gloria de Dios reposaba sobre el arca. Entonces el rey David entiende el significado del arca. Y hay algo que Dios dice a Moisés, algo que Dios habló a Moisés en Deuteronomio. Y toma nota de este pasaje también, pero Deuteronomio 12, versículo 5, capítulo 12, versículo 5. Deuteronomio 12, versículo 5 dice: sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner ahí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allí iréis, ¿no? Entonces Dios habló, mencionó un lugar donde podía poner su nombre, y Dios está buscando un lugar donde pueda habitar. Sabemos que hay una revelación natural, que hay algo muy especial acerca de Jerusalén en lo natural. Es un lugar físico donde Dios va a establecer su nombre, pero también sabemos que hay una revelación espiritual. Nosotros somos la tierra en nuestro corazón donde Dios quiere habitar. Está buscando un lugar de habitación. Entonces Dios diciendo: mi gloria se va a manifestar en aquel lugar donde pongo mi nombre. Y el nombre representa el carácter. Entonces, cuando tenemos más del carácter de Jesús en nuestro corazón, es un lugar donde Dios quiere habitar y será un lugar de habitación. Jerusalén en lo natural, Jesús va a unir esos dos lugares. La nueva Jerusalén viniendo del cielo, Jerusalén en la tierra, va a unir cielo y tierra en aquel lugar. Entonces será un lugar de habitación, ¿no? Entonces tenemos que orar por Israel, tenemos que orar por Jerusalén, ¿no? Entonces me puedes imaginar, ¿no? Me estoy poniendo a pensar en este momento, en los últimos días, en los últimos tiempos, no solo espiritualmente lo que está pasando en todas las naciones, pero lo que va a pasar en lo natural en Jerusalén, lo que va a pasar, como Jesús va a unir a tierra y cielo en aquel lugar. Me imagino que habrá muchas personas que quieren estar en aquel lugar, que van a estar tratando de estar en Israel y Jerusalén más en los últimos tiempos, ¿no? Pero será un lugar de habitación. Y es lo que vemos cuando estudiamos la palabra de Dios, hermanos. Vemos si tú estudias y ves el Antiguo Testamento, vemos que eran tiempos de visitación. Dios visitaba a su pueblo, visitaba a la persona, reposaba el Espíritu Santo sobre las personas, pero algo cambia cuando Jesús viene. Era un tiempo de visitación en el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento y el tiempo en lo cual estamos viviendo nosotros, tantos años después del Nuevo Testamento, son tiempos de habitación, no son tiempos de visitación, son tiempos de habitación. Y el Espíritu Santo no está viniendo solo para reposar sobre la gente. Él vive en ti y Él vive en mí. Entonces tienes que entender que esos tiempos son tiempos de habitación, y tienes que clamar y anhelar y orar para que Él puede llenarte más poner su nombre en ti, poner su carácter en ti. Pero el arca del pacto representa la presencia, representa la gloria de Dios, ¿no? Entonces, por 500 años, desde este versículo en Deuteronomio, desde Moisés al tiempo de David, nadie sabía dónde estaba aquel lugar, pero se revela después que el lugar es Jerusalén,
que es Jerusalén. Quiero leerte otros pasajes, toma nota. Segunda de Crónicas 6, 5 a 6, y eso es lo que nos muestra el nombre de Jerusalén. Segunda de Crónicas 6, 5 a 6 dice: desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel, mas a Jerusalén, dice la palabra, he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Entonces dice que aquel lugar es Jerusalén, y también hablando de la nueva Jerusalén, que Apocalipsis nos dice claramente que es la novia. Está hablando de la novia de Jesús como la nueva Jerusalén. Se va a unir, hermanos, es lo que estamos anhelando, es lo que estamos deseando ver en los últimos tiempos. Se va a unir la tierra y el cielo en nuestras vidas. Entonces David, en toda esta escena, en 2 de Samuel 6, cuando él decide traer el arca del pacto a Jerusalén, él entiende lo que está sucediendo aquí. David crecía en Belén, 5 millas básicamente de la ciudad de Jerusalén. Él crecía en aquel lugar, entonces él sabía que Jerusalén era la ciudad escogida de Dios. David entendió el significado de Jerusalén. Por muchos años, por muchos tiempos, los enemigos de Dios estaban controlando aquella ciudad. Entonces, como rey, David tenía que vencer a los filisteos, tenía que asegurar el lugar, tenía que asegurar la ciudad de Jerusalén, porque él sabía que era la ciudad escogida de Dios. Entonces, él entendió el significado de la ciudad de Jerusalén. Entonces, muy probable él entendía esta revelación desde su juventud, mientras él está tocando y cuidando las ovejas y cantando, escribiendo salmos ahí en las colinas de Belén, cerca a Jerusalén, soñando y pensando que Jerusalén es el lugar escogido, ¿no? Entonces, muy probable que él entendía eso desde su juventud. ¿Sabes algo interesante que David hace cuando tú estudias su vida? Después de matar a Goliat, en el valle de Ela, David hace algo muy interesante, y la palabra de Dios nos dice que él corta la cabeza de Goliat. Y no solo dice eso, dice que lleva su cabeza a Jerusalén en un acto profético. Qué interesante que David corta la cabeza de Goliat, pero lleva la cabeza a Jerusalén. Y hermanos, era una imagen profética, un acto profético, y algo que muestra lo que va a suceder en los últimos tiempos. Les digo, en los últimos tiempos, cuando, no Goliat, pero cuando el gigante de los últimos tiempos, estoy hablando del anticristo, el gigante de los últimos tiempos es vencido en la ciudad de Jerusalén. Entonces, ese acto profético de David llevar la cabeza de Goliat a la ciudad de Jerusalén simplemente nos muestra algo que va a suceder en los últimos tiempos, cuando el anticristo es por fin vencido en aquel lugar y Jesús se establece como el rey de todas las naciones. Y eso es algo que va a suceder en aquel lugar. Quiero leerte en Salmo 132, porque es un compromiso que David hace. Habla de ese compromiso que David hace delante del Señor. Y quiero leerte los primeros 6 versículos en Salmo 132, versículos 1 a 6. Y mira lo que dice. Es escrito por otro salmista, pero está hablando aquí del compromiso, el voto de David. Mira lo que dice Salmo 132. Los primeros 6 versículos. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. Mira eso, ese era el compromiso, la promesa de David. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que, versículo 5, Salmo 132, versículo 5, hasta que haya lugar para Jehová, morada
para el fuerte de Jacob. Morada para el fuerte de Jacob. Versículo 6 dice, he aquí en Éfrata, que es Belén, otro nombre para Belén, lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entonces él sabía, escuchado del arca desde su juventud, y halla el arca del pacto en un pequeño pueblo en el bosque. Ese es donde saca el arca para llevar el arca a Jerusalén, un lugar donde el arca estaba reposando unos 70 años en la casa de Abinadab. Vamos a hablar de eso en un momento cuando llegamos a 2 de Samuel 6, pero este Salmo 132 habla de un voto que David hizo delante del Señor, el compromiso de ¿qué? De dedicar su vida para hallar una morada para Dios. Era su compromiso. Solo lo que él quería en su vida era establecer un lugar donde Dios podía estar, hallar una morada para Dios. Sabemos que hay revelación natural, pero sabemos que Dios no solo está habitando en templos, está habitando ahora en nosotros, en nuestro corazón. Somos el templo del Espíritu Santo, pero tenemos que tener el mismo compromiso, tenemos que tener el mismo deseo de yo quiero hallar morada para Dios en mi corazón. Entonces sabemos que en esta historia estamos hablando del arca, el arca del pacto, el poder de Dios habitando en una ciudad en lo natural, pero en los últimos tiempos sabemos que será, toma nota de eso, es tremendo, será toda una generación. ¿Será esta generación? Dios sabe, ¿no? Pero necesitamos hambre y sed, y necesitamos empezar a clamar, y que despierte un anhelo en su iglesia, que su iglesia se pueda despertar. Pero en los últimos tiempos será toda una generación portando la presencia manifiesta de Dios sobre sus vidas. Entonces el arca del pacto, la gloria de Dios, estará reposando sobre un pueblo, sobre su pueblo. Entonces, de la misma manera que el arca soltó el poder de la gloria de Dios en Jerusalén, el poder de Dios será visto en un pueblo y va a ser soltado a través de un pueblo en los últimos tiempos. Tenemos la promesa, hermanos, de un verdadero avivamiento en los últimos tiempos. Y es el tiempo, hermanos, para clamar, para levantar nuestras voces, clamar por avivamiento. Estamos estudiando junto con mi esposa otras enseñanzas en este tiempo sobre el avivamiento, sobre qué es el verdadero avivamiento. Estamos hablando de un avivamiento que transforma ciudades. Estamos hablando de un avivamiento que transforma regiones enteras en las naciones. Estamos escuchando algunas enseñanzas y me impacta entender ¿qué es un avivamiento de verdad? Nuestra palabra, como hemos definido la palabra avivamiento, creo que nos hemos equivocado en entender qué significa de verdad esta palabra. Estamos hablando de una ola masiva de salvaciones y sanidades en todos los lugares, hermanos, personas siendo tocadas por el poder del Espíritu Santo de Dios. No solo la iglesia, en todo lugar, en tiendas, en gasolineras, el poder de Dios está tocando las vidas, en la calle, en todo lugar, Dios haciendo su obra, ¿no? Entonces eso es un verdadero avivamiento. Como iglesia creo que no hemos entendido muchas veces muy bien la palabra de avivamiento, lo que Dios quiere hacer en esos últimos tiempos. Y creo que eso es lo que me ha impactado estudiando en este tiempo un poco sobre el avivamiento. Y puedo ver eso en la iglesia, yo he vivido eso también. Lo que muchos llaman avivamiento en la iglesia, ¿quieres saber lo que es? Es simplemente cristianismo normal. Quiero decirlo otra vez, una pausa ahí para que puedas reflexionar. Lo que muchos llaman avivamiento es simplemente cristianismo normal. ¿Entiendes que a veces estamos clamando y estamos simplemente tratando de llegar al estándar normal de lo que Jesús quiere para nuestras vidas en el avivamiento? Tenemos que ampliar nuestra forma de pensar para entender lo que pasa cuando Dios decide habitar en un lugar, tomar una ciudad, tomar una región, tomar una nación. Entonces, pero lo que anhelamos es un cielo abierto sobre ciudades, no solo un cielo abierto sobre nuestras vidas, pero un cielo abierto sobre ciudades, sobre regiones, sobre naciones.
Y por esta razón estamos tomando el tiempo de estudiar más sobre la vida de David, porque Dios está levantando una iglesia que tiene el corazón que David tiene, un corazón conforme al corazón de Dios. Dios está levantando. Yo quiero ser parte de esta iglesia. Espero que tú también. Una iglesia que anhela ser una habitación, no solo un lugar de visitación. Mira lo que Dios hizo en este último año de sacarnos de las cuatro paredes de la iglesia, de meternos en nuestros hogares, de darnos la oportunidad de levantar altares en nuestras casas, en nuestros hogares, de tratar de enseñarnos y mostrarnos, oye, es más que el templo, es más que el lugar físico. Tú eres la iglesia, y si tiene que usar una pandemia para tratar de sacudirnos, para tratar de despertarnos, para tratar de mostrarnos que hay algo mucho más grande que está sucediendo, que tenemos que poner nuestros ojos en otro lugar, en los perdidos, en lo que Él está haciendo para mostrar el amor de Jesús, y Él tiene sus maneras para hacerlo. Pero David hizo este compromiso, dijo, no puedo descansar, no puedo tener una vida cristiana que es normal, porque tengo un deseo, tengo un anhelo, el deseo de crear una morada para la presencia y el poder de mi Dios. Entonces, hasta que haya un lugar donde la gloria de Dios se manifieste de una manera continua, ¿no? Entonces, él dice en el versículo 6, en este salmo, ¿no? Él dice, pero el salmista dice, el versículo 6, He aquí en Éfrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Éfrata es otro nombre para Belén. Entonces en Éfrata, en Belén, han escuchado historias del arca del pacto. Entonces antes el arca estaba siendo guardado en un pequeño pueblo en el bosque. Por años estuve ahí. Entonces el salmista dice que escucharon historias del arca del pacto. Por unos 70 años el arca no estaba en su lugar en Jerusalén, estaba en otro lugar. Y David tiene este deseo. Es lo que queremos leer algunos versículos esta mañana en 2 de Samuel 6. David tenía este deseo de traer el arca a su lugar, al lugar donde debería estar el arca, su lugar de honor en medio del pueblo de Israel en Jerusalén. Entonces abre su Biblia si no estás allí, 2 de Samuel 6. En el primer versículo, leemos los primeros 5 versículos y vamos a hablar sobre algunos de esos principios en este momento poderoso cuando David trae el arca del pacto a la ciudad de Jerusalén. 2 de Samuel 6, empezando en el primer versículo, dice la palabra: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, 30,000 personas, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Versículo 3. Pero mira lo que hacen. Eso es cuando empezamos a ver el error, la equivocación de David y su equipo de liderazgo en este momento, en la primera vez que tratan de llevar el arca a Jerusalén. Mira lo que dice el versículo 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Tienes que subrayar eso porque es un error y vamos a explicar por qué es un error. Pero pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, donde estaba por todos esos años. Si puedes imaginar, estaba en la casa de Abinadab todos esos años, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Eso es algo que, leyendo esos pasajes nuevamente, preparando para este mensaje, siempre ves algo nuevo que el Señor no te ha mostrado. Yo no me di cuenta en otros momentos que sé que Usa muere, ¿no? Como vamos a ver cuando toca el arca, cuando está cayendo el arca y Usa toque el arca, él muere. Pero no me di cuenta que Usa y Ahío son hijos de Abinadab, que estaban guiando el carro nuevo. Entonces estaba el arca en su casa por casi 70 años y vamos a hablar de eso un poco. Pero mira el versículo 4. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba adelante del arca, y David y toda la casa de Israel, versículo 5, danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Entonces empieza este capítulo con mucho gozo, con mucha alegría, pero ciertamente vemos que la escena cambia porque las personas no estaban honrando a Dios
en su forma de manejar el arca. Y esta celebración de traer el arca de Jerusalén, como vamos a ver en el próximo versículo, bueno, déjame leerte el versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaron. Está siendo llevado por un carro nuevo, llevado por bueyes. Pero versículo 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Entonces, esta celebración es tremendo, todos los instrumentos que hay y la alabanza y la oración. No solo algunos instrumentos, hay toda una sinfonía de instrumentos que está alabando y adorando al Señor en este momento. Pero esta celebración, la primera vez que están tratando de llevar el arca a Jerusalén, es postergada porque el juicio de Dios viene. El juicio de Dios viene y después obviamente David aprende la lección y entiende la forma por la cual se debe traer el arca a la ciudad. Entonces traen el arca nuevamente, pero tienen que hacer eso después. Vamos a seguir leyendo para ver qué sucede en esta historia. Pero es una de las lecciones que tenemos que aprender en esta historia, porque podemos decir, Señor, aquí estoy trayendo el arca. Pero Dios dice, qué bueno que estás trayendo el arca, pero no te olvides que tienes que hacerlo a mi manera. Quiero que tomen nota de eso. Todo lo que hacemos en cualquier ministerio, todo lo que tú haces en tu vida, todo lo que tú haces ministrando a otras personas, aún portando la presencia y la gloria de Dios. Podemos decir, Señor, estamos trayendo el arca, pero Dios dice, qué bueno, pero no te olvides que tienes que hacerlo a mi manera, no a nuestra manera, a su manera. Hermanos, el arca del pacto, la presencia manifiesta de Dios, el arca de Dios es santo, la presencia de Dios es santa. No podemos manejar el arca como si fuera algo trivial o insignificante. Es algo pesado, es algo santo, es algo sagrado, la presencia y la gloria de Dios. Me estoy hablando a mí en este momento. Yo sé que yo estoy recibiendo esta palabra. Yo necesito esta palabra esta mañana, hermanos. Espero que tú también. Pero no podemos manejar la gloria de Dios, la presencia de Dios como si fuera algo trivial, que es como si fuera algo insignificante. Entonces, es mi presencia, dice Dios, es mi gloria. Y te he dado instrucciones de cómo debes relacionarte con mi presencia. Entonces, una vez más, versículo 3, ¿qué es lo que hacen? Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Sobre un carro nuevo. Y es lo que es impactante cuando tú estudias todo el contexto. Recuerda, hay otro momento, tú puedes buscar la referencia. No he notado la referencia, lastimosamente, pero tú puedes buscar la referencia. Pero hay un momento cuando los filisteos robaron el arca. No sé si recuerda este momento, pero había un momento cuando los filisteos robaron el arca, pusieron el arca en el templo de uno de sus dioses, de Dagón, y algo tremendo sucede. En 2 noches vuelven y la estatua de Dagón está inclinándose ante el arca, algo tremenda. Empiezan a tener problemas los filisteos en los pueblos con enfermedades porque el arca de Dios estaba en medio de ellos. Los filisteos que representan la carne robaron el arca del pacto. Entonces, pero cuando tú estudias ves la historia, cuando ellos deciden devolver el arca a Israel, ¿qué es lo que ellos hacen, hermanos? Los filisteos hacen lo mismo. Ellos enviaron el arca sobre un carro nuevo. La palabra de Dios dice que los filisteos hicieron, eso es exactamente lo que ellos hicieron cuando robaron el arca de Israel. Entonces tenía el arca por un tiempo, el arca trajo muchos problemas para ellos. Y ellos no podían aguantar, no podían soportar, ¿no? Entonces, después ellos decidieron devolver el arca y ellos
es lo que hicieron un carro nuevo para llevar el arca. Entonces aquí estamos en 2 de Samuel 6 y David está trayendo el arca del pacto con todo su equipo de liderazgo, con todos esos 30,000 escogidos de Israel. Pero toma nota, está poniendo el arca sobre un carro nuevo. David está haciendo exactamente lo que hicieron los filisteos. Sabemos que eso no va a terminar bien. Porque sabemos que el problema, su equivocación, no han ido a las escrituras para ver cómo deberían llevar el arca. Y hermanos, voy a mencionar eso en un momento, pero en Números capítulo 4, Dios nos ha dado instrucciones claras, les ha dado instrucciones claras de cómo deben traer el arca, de cómo deben llevar el arca. Y la equivocación es que no han ido a la palabra de Dios para inquirir y revisar qué deberían hacer. Entonces aquí estamos en 2 de Samuel 6 y David está trayendo el arca a Jerusalén, exactamente como los filisteos llevaron el arca, sobre un carro nuevo, llevado por bueyes. Entonces sabemos que Dios no va a estar feliz con esta escena. En realidad es una receta para un desastre, en realidad, lo que está pasando. Y es lo que pasa, una persona muere por toda esta escena. Entonces Dios quiere enseñarnos algo tremendo hoy. Cuando hablamos del arca, una vez más representa la presencia, representa la gloria de Dios. No podemos tocar el arca del pacto y la gloria de Dios de una manera casual. No podemos ver a la presencia de Dios como algo insignificante. David aprende la lección porque él es un varón conforme al corazón de Dios. Nosotros debemos aprender la lección también porque Dios está buscando una generación que entienda cuán poderosa, cuán sagrada es la gloria y la presencia de Dios. No podemos meter nuestra mano en el arca para tratar de manipular, para tratar de controlar la presencia de Dios, como muchas personas han tratado de hacer, ministros que tratan de hacerlo hoy en día todavía, tratando de manipular y controlar la presencia y la gloria de Dios. Pero Dios está probando su pueblo en estos tiempos. Nos está probando para ver si vamos a ser hombres y mujeres con el corazón de David, o para ver si vamos a ser creyentes que no saben cómo honrar, que no saben cómo respetar la presencia y la gloria de Dios. Yo quiero honrar y respetar la presencia de Dios, y espero que tú también. Y yo estoy pensando en momentos cuando yo no lo he hecho, hermanos. Yo no lo he hecho, en momentos cuando tal vez no he respetado, no he honrado la presencia de Dios como debería hacer. Y tenemos que poner las pilas y hacerlo, honrar su presencia. Su presencia es algo sagrada. Y Dios está probando, cerniendo a su pueblo en estos tiempos. Porque en los últimos tiempos la palabra de Dios es clara, ¿no? Muchos cristianos van a tropezar. Muchos se van a ofender, muchos van a tropezar, van a caer, van a retroceder. Pero otros se van a acercar más al Señor Jesús. Y queremos hacer en este grupo. Entonces vamos a ver más en este pasaje. Solo toma nota. Si tú quieres leer más detalles en otro libro, en Primera de Crónicas, si quieres tomar nota de esto, en Primera de Crónicas 13, tú puedes leer Primera de Crónicas 13, te va a dar más detalles sobre la primera parte de lo que sucede en 2 de Samuel 6. Y toma nota, puedes leer Primera de Crónicas 15 y te va a dar más detalles sobre la segunda mitad de lo que vemos en este capítulo. Entonces, si quieres más detalles, te animo a leer Primera de Crónicas 13 y Primera de Crónicas 15 para tener una imagen más amplia de lo que está sucediendo, más detalles. Pero es un evento histórico. El arca está llegando a Jerusalén. La presencia manifiesta de Dios está llegando a la ciudad. Una vez más, empiezan tan bien en principio, con una reunión tan grande. Dice David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000 líderes de la nación, y pusieron el arca sobre un carro nuevo. Déjame darte esas 5 cosas porque es tremendo eso. En números puedes tomar notas. Les voy a dar esas referencias. Si estás tomando notas, toma nota de esas referencias. Tú puedes leer esos pasajes en tu tiempo. Pero en Números capítulo 4, toma nota de versículos 5 a 15. Números capítulo 4, versículos 5 a 15, hay
básicamente 5 instrucciones claras, muy claras, con respecto a llevando el arca del pacto. Cuando estás transportando el arca del pacto de un lugar a otro lugar, hay instrucciones claras. Y obviamente en esta historia, la primera vez que tratan de meter el arca a Jerusalén, no han leído esas instrucciones, se han olvidado de la palabra de Dios. Pero toma nota de estas 5 cosas. Había 5 instrucciones que Dios les dio. En primer lugar, número 1. Los levitas tenían que llevar el arca. Toma nota de eso. Los levitas tenían que llevar el arca. Y estoy con el deseo también de, mientras estoy enseñando, de poner algunas de estas imágenes, versículos en la pantalla para que ustedes puedan ver con más claridad. Tal vez en un momento voy a poder hacerlo, algunas de las notas, algunos de los puntos importantes. Es mi deseo de tratar de hacerlo para que puedas captar mejor lo que estoy diciendo. Pero en primer lugar, los levitas tenían que llevar el arca. Segundo lugar, solo podían llevar el arca con barras. Tenían las barras que tenían que usar para llevar el arca. Tercer lugar, las varas tenían que estar sobre los hombros de los levitas. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, tenía que ser llevado por los levitas, solo podían llevar con varas y las varas tenían que estar sobre sus hombros. Y número 4, tenías que cubrir el arca para no mirarla directamente. Esa es otra cosa, una instrucción que Dios dio. Tenías que cubrir el arca para que nadie le está mirando directamente, porque es la gloria de Dios, es el poder puro de Dios. Y en número 5 no puedes tocar el arca. Entonces David estaba tan emocionado que decidió llevar el arca sobre un carro nuevo, como los filisteos hicieron. Qué interesante. Y David, obvio, tenía buenas intenciones, pero se equivocó grandemente en la forma de llevar el arca. Se equivocaron porque en la palabra Dios ya les había dado las instrucciones, ya les he mostrado lo que tenían que hacer con respecto a llevar el arca. Es una lección tremenda para nosotros hoy, hermanos. En los tiempos en los cuales estamos viviendo, no tenemos el lujo de solo hacer las cosas como nosotros queremos, metiendo nuestra mano en la obra de Dios. Es más importante que nunca escudriñar la palabra de Dios para ver lo que Dios dice acerca de una situación o circunstancia. No lo que nosotros pensamos, no lo que nosotros queremos, qué es lo que Dios dice, qué es lo que la palabra de Dios dice. Hermanos, en este tiempo, en el mundo, de que con todas las cosas falsas que hay, hasta falsas noticias, las redes sociales, no sabes qué es la verdad, no sabes qué es una mentira. Y por esta razón necesitamos la palabra de Dios, porque ¿qué es lo que dice? Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios no pasará. Entonces yo puedo decir, ¿qué podemos decir? YouTube, Facebook, aún estoy usando Facebook en este momento, pero para algo bueno, no para compartir la palabra de Dios. Pero Facebook e Instagram pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, porque es algo firme, autoridad en la palabra. Entonces en este mundo, cuando todos tienen una opinión, todos tienen su versión de la verdad, hermanos, necesitamos la verdad absoluta y encontramos la verdad absoluta en la palabra de Dios. Vas a ver el pueblo de Dios regresando más y más a la palabra porque es nuestra fuente. Entonces tenemos que pararnos firmes sobre la palabra de Dios y ver lo que Dios dice acerca de cualquier situación y circunstancia. Jesús está levantando su iglesia. Podemos participar con Él, pero tenemos que hacerlo a su manera, no a nuestra manera. Entonces, mira lo que dice. Dicen que guiaban el arca, guiaban el carro nuevo. El arca representa la gloria de Dios. Hermanos, nosotros no podemos controlar ni manipular la gloria de Dios. Nosotros tenemos que ser guiados por la presencia de Dios, no tratar de nosotros guiar la presencia. Portamos la presencia, pero no podemos, no te olvides quién está controlando y guiándonos, es el Espíritu Santo. No nosotros guiando al Espíritu Santo, el Espíritu Santo guiándonos a nosotros. Entonces podemos portar el arca sobre nuestros hombros, pero Dios nos dice por cuál camino debemos andar.
Entonces oramos por la dirección del Señor sobre nuestras vidas. Amén, amén. No sé si hay alguien escuchando que necesita esta oración hoy. Yo sé que mi familia necesitamos esta oración. En este momento es una petición de oración personal. Estamos orando por la dirección, una dirección clara del Señor sobre nuestras vidas en este tiempo. Yo sé que hay otras personas que están viendo este video que necesitan dirección. Tal vez te encuentres en un camino donde hay varios caminos y necesitas una dirección clara de parte del Señor. Oramos para que el Espíritu Santo nos hable y nos muestre cuál es el camino por el cual debemos andar, pero portando la presencia queremos ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, yo sé que todos necesitamos esta oración. Pero en el versículo 5 nos habla de que como David, estamos en 2 de Samuel 6, como David y toda la casa de Israel, dice, danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos. Toma nota de la cantidad de instrumentos en este momento que están tocando. Y es algo profético también, porque hay alabanza. Sabemos que hay alabanza y adoración siendo soltado constantemente delante del trono de Dios. Entonces David tenía la idea que de tener esta gran cantidad de instrumentos adorando, preparando el camino para que el arca llegue a Jerusalén. Déjame leerte 1 de Crónicas 13:8. Y dice también 1 de Crónicas 13:8, nos da otros detalles. Dice, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas. ¿Se dan cuenta cómo podemos hacerlo aún a la alabanza en todas nuestras fuerzas? Pero Dios está diciendo, yo no estoy feliz con eso porque no es a mi manera. Estás tratando de hacerlo a tu manera, no a como Dios quiere hacerlo. Tenemos que tener mucho cuidado en eso en nuestras vidas. Y dice, podemos hacer las cosas en nuestras fuerzas o ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces dice, delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. No te olvides, el arca representa el trono de Dios. Entonces, ciertamente pensando que están haciendo todo bien. Mira los instrumentos, la cantidad de instrumentos que tenemos aquí. Pero ya no están haciendo mal las cosas porque están llevando el arca sobre un carro nuevo. Entonces, Usa y Ahío son los hijos de Abinadab. El arca, y eso es tremendo también. Eso son sus hijos. El arca ha estado en su casa por años. Entonces, ¿cuál es el problema? Usa y Ahío están familiarizados con el arca. Eso es lo que pasa. Y cuando pasamos tiempo en la gloria de Dios, hermanos, estamos más y más tal vez familiarizados con un cierto nivel de la gloria de Dios y en un momento tal vez pensamos que nosotros podemos sostener la gloria de Dios. Pero en realidad nunca puedes olvidar que es la gloria de Dios que te sostiene a ti. No nosotros sosteniéndonos a la gloria, pero es la gloria que nosotros necesitamos. Entonces empieza a caer y Usa mete su mano, trata de agarrar el arca y muere al instante. Entonces no es algo insignificante en la revelación de eso, porque Dios es santo, su gloria es poderosa. Y hermanos, muchas veces hemos sentido la presencia de Dios en nuestras vidas, pero una vez más hablando del avivamiento, déjame mencionar eso del avivamiento otra vez. El avivamiento, tal vez conoces la presencia de Dios, tal vez conozco un cierto nivel del peso de la gloria de Dios, pero hermanos, y eso es lo que tenemos que orar, tenemos que anhelar lo que yo les voy a decir. Hay un avivamiento que está viniendo a las naciones, que trae un peso y nivel de la gloria de Dios que jamás hemos experimentado. Entonces piensa en la mejor reunión en tu congregación o en tu casa, en cualquier lugar donde tú has sentido tan fuerte la presencia de Dios. Les digo, el avivamiento que Dios está trayendo en los últimos tiempos es mucho más poderoso y pesado que la gloria que jamás hemos experimentado. Y eso es algo que tiene que impulsarnos a seguir buscando más intimidad con Jesús, sabiendo que hay más. Tenemos que ser, como dice en el Sermón del Monte, pobres de espíritu. ¿Qué es pobres en espíritu? Es entender que tú tienes necesidad. Es entender que tú no has llegado todavía al lugar donde Dios quiere para ti. Es entender
entender que Jesús no está llenando cada área de tu corazón todavía. Tenemos que mantenernos pobres en espíritu y entender que hay necesidades y que necesitamos a Jesús. Hermanos, cuando hablamos del avivamiento, recuerden lo que pasa en el libro de Hechos, por ejemplo. El Espíritu Santo es derramado y la gloria de Dios se manifiesta. Escuche eso, es tremendo. Se manifiesta con tanto poder que las personas cayeron muertas por mentir en una reunión en la congregación. Entonces, queremos la gloria de Dios. Amén. Amén. Entonces, decimos que queremos la gloria de Dios. ¿Cuántos hemos dicho que, yo quiero las señales del libro de Hechos? Yo quiero el poder de Dios que vemos en el libro de Hechos, en la primera iglesia. ¿En serio lo queremos? Yo creo que sí, pero tenemos que entender de qué se trata este poder y la presencia de Dios. Porque cuando eso sucede en los últimos tiempos y sucederá, habrán consecuencias serias, como vemos en el libro de Hechos, para las personas que están viviendo doble vidas en las congregaciones, las personas que están mintiendo. Cuando ese nivel de peso y gloria viene, estaremos en problemas si no estamos bien con el Señor. Entonces es hermoso clamar por avivamiento y la gloria de Dios, pero entiende el poder y el peso que Dios quiere traer. Va a exponer a nuestras vidas a un nivel tal vez como nunca hemos experimentado. Sé que experimentamos eso en nuestro caminar con Jesús. Él va revelando cosas en nuestro corazón y vamos siendo liberados de pecados en nuestras vidas, pero estamos hablando de un avivamiento con salvaciones masivas en cualquier lugar, las personas recibiendo al Espíritu Santo. Entonces, en este pasaje, Usa, uno de los hijos de Abinadab, muere. Y no es porque Dios es malo, hermanos. No es porque, bueno, es el Antiguo Testamento y sabemos que Dios era malo en el Antiguo Testamento. No es la forma de pensar. Porque Dios quiere enseñarnos una lección. Eso por esa razón sucede. Hermanos, tenemos que respetar y honrar la presencia y la gloria de Dios. Pero una vez más, Usa era un hijo de Abinadab. El arca estaba en su casa como 70 años. Entonces, ¿qué está pensando Usa? Está pensando, yo conozco el arca. Estaba en mi casa 70 años. Yo conozco el arca. Sé cómo funciona. Entonces, no hay nadie, eso es lo que tenemos que aprender, hermanos, no hay nadie que está tan familiarizado con la gloria de Dios que sabe cómo funciona. Dios puede cambiar las cosas en cualquier momento. Jesús puede hacer lo que Él quiera hacer. Entonces, constantemente tenemos que buscar y seguir la dirección del Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu Santo, no nosotros tratando de guiar al Espíritu Santo. En todo lo que hacemos, el principio es claro. Queremos ministrar como la palabra de Dios nos dice que debemos ministrar. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios cada día para recibir la dirección que necesitamos para nuestra vida. Tenemos que preparar nuestro corazón, hermanos. La gloria de Dios está obrando en esta tierra, pero les digo, hay un nuevo nivel de gloria que está viniendo, que no hemos probado todavía. Yo conozco personas que están clamando, que tienen hambre y sed por este avivamiento y ver de verdad un mover de la gloria de Dios como jamás hemos experimentado. Yo estoy orando personalmente por mi vida para que yo tenga más hambre y sed y anhelo de ver este mover de Dios. Es tan fácil buscar la comodidad en nuestra vida cristiana. Es tan fácil aún en esos tiempos ir a las cosas seguras, pero Dios quiere seguir impulsándonos, sacándonos de nuestra zona de confort, y tenemos que clamar. Necesitamos hambre y sed, sedientos por un mover de Dios en la tierra. Entonces Dios está buscando cada día. ¿Quién tiene hambre? ¿Quién tiene hambre? ¿Quién quiere más? No, entonces aquí en 2 de Samuel 6:8, ¿qué es lo que sucede después de lo que pasa con Usa? Versículo 8 nos dice: y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Perez Usa hasta
hoy. Algunos comentaristas tal vez piensan que David, está enojado con Dios. Pero creo que más lo que podemos ver es que David está enojado consigo mismo y está enojado con su equipo de líderes por no inquirir en la ley de Jehová para ver cómo deben traer el arca de Dios a la ciudad. Entonces, David está enojado por esta razón. Está enojado porque no tomaron el tiempo. Esa es la clave, el tiempo. El tiempo que todos tenemos cada día, que tenemos que decidir cómo usar nuestro tiempo. Yo creo que esta palabra es una espada cortándome en este momento mientras estoy compartiendo, ¿no? Entonces, el tiempo. No tomaron el tiempo para consultar a la palabra de Dios para ver lo que debían hacer. ¿Hacemos lo mismo o no? Muchas veces olvidamos orar, olvidamos a consultarle al Señor, olvidamos involucrarle a Dios en una situación en nuestra vida. Tratamos de hacer las cosas tan rápidas y decidir. Yo sé que Dios va a estar conmigo, sé que me va a bendecir. Y olvidamos involucrarle en nuestra vida. Olvidamos simplemente orar. ¿Y qué es orar? Hablar con Él. Hermanos, olvidamos hablar con Jesús, nada más, ¿no? ¿Cuántas veces he olvidado hablar con Jesús? Muchas veces. Y quiero que Dios me cambie, ¿no? Entonces, déjame leerte 1 de Crónicas 15, 13. Mira lo que dice 1 de Crónicas, toma nota. 1 de Crónicas 15, versículo 13, dice, pues no... por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. No le buscamos según su ordenanza. Eso es lo que Dios quiere. Y mira lo que sucede aquí otra vez en 2 de Samuel 6, pero versículo 9. Entonces, después de estar enojado, mira lo que pasa en la vida de David, versículo 9. Ahora está con temor porque dice, versículo 9, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Después de estar enojado, empieza a tener temor. ¿Y por qué? Porque piensan, bueno, mira lo que sucedió. No estamos lidiando con un Dios que podemos nosotros controlar. En primer lugar, estamos lidiando con un Dios que va a hacer las cosas a su manera, no a nuestra manera. Entonces mira versículos 10 y 11, 2 de Samuel 6, 10 y 11. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Cambia de planes. Y mira eso. Y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Obed-edom Geteo. Entonces, qué tremendo que David tiene temor y decide hacer una pausa en todo este plan. Entonces David llama, no tienen celulares, no, obvio, pero llama a Obed-edom y dice, bueno, Obed-edom, hemos tenido una situación aquí y algo pasó y bueno, yo no quiero llevar el arca a Jerusalén todavía porque no sé lo que Dios quiere decirnos todavía. Entonces, pero ¿puedes recibir el arca en tu casa? No, es como que, ¿puedes imaginar esta conversación entre David y Obed-edom? Como que Yo no estoy listo para traer el arca a Jerusalén todavía. Mira lo que pasa. Usa murió por tocar el arca, pero estaba pensando tal vez podría quedar el arca en tu casa. No es como que Obed-edom quiere recibir y tener esta responsabilidad. David no quería arriesgar todavía la ciudad de Jerusalén porque no sabe lo que Dios quiere decir con todo eso que está pasando. Y busca un lugar donde puede llevar el arca. Y qué hermoso. Obed-edom dice, amén, sí, gloria a Dios. Trae el arca a mi casa entonces. Y vemos que, versículo 11, estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Hermanos, eso es lo que hace la gloria de Dios o no. La presencia de Dios cuando el arca está en nuestra casa. ¿Está el arca en tu casa? ¿Está la presencia y la gloria de Dios habitando, reposando sobre tu hogar, sobre tu familia? Porque la palabra de Dios nos dice que el arca, la gloria de Dios, bendice a nuestra casa, bendice a nuestra familia. Hermanos, y eso es lo que Dios estaba tratando de una de las cosas. Una de las cosas que Dios estaba tratando de enseñarnos en 2020 es que nuestros hogares tienen que convertirse en altares de adoración. No solo en el templo de la iglesia,
pero nuestros hogares con nuestras familias, nuestras casas tienen que convertirse en casas de oración, en altares de adoración. Cada casa tiene que convertirse en una congregación, es lo que Dios estaba tratando de decirnos. Entonces seguimos leyendo sobre lo que sucede en el versículos 12 a 15, 2 de Samuel 12 a 15, capítulo 6, 12 a 15. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Subraya eso, es a causa de la gloria y la presencia de Dios que nuestras casas, que nuestros hogares, que nuestras familias van a ser bendecidas, hermanos. Entonces dice, entonces David fue y llevó con alegría. Me imagino que sí. Yo quiero ahora esta bendición para Israel, para mi casa, ¿no? Entonces David fue, llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Es la segunda ronda, parte 2, ¿no? Pero ahora con entendimiento, porque han tomado el tiempo para inquirir en la ley y saber cómo llevar el arca. Danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Estaba David vestido con un efod de lino. Un efod de lino, quitando su ropa de rey. Y es lo que vamos a ver en un momento. ¿Por qué su esposa Mical al final de este capítulo se pone mal? Está molesta con él porque David decidió quitar su ropa de rey. Básicamente, ¿qué es lo que David está diciendo? No hay otro rey. Jesús es el único rey. Cuando su presencia está. Entonces él quitó su ropa de rey para mostrarse como otra persona, ¿no? Entonces así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Y David ahora quiere la bendición para su casa, quiere la bendición para Jerusalén. Han tomado el tiempo para revisar la ley, revisar la palabra de Dios para ver cómo deben llevar el arca del pacto. Quiere llevar el arca de pacto a Jerusalén con alegría también. Esta vez sí quiere ser obediente a la palabra de Dios. Quiere ser obediente a la palabra de Dios. Seguimos leyendo desde el versículo 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. Le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, mira eso, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces la gloria de Dios viene para bendecir al pueblo de Dios. Y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, y cada uno un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Mira el versículo 20. Volvió luego David para bendecir a su casa. Entonces es hermoso también, no solo bendecir al pueblo de Dios, pero todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, todo lo que la gloria de Dios quiere hacer en nuestras vidas, es para bendecir a nuestra propia casa, para bendecir a nuestro propio hogar. ¿Cuántas personas en ministrar al mundo, en ministrar al pueblo de Dios, han caído en la trampa, han olvidado de ministrar a su propia familia, han olvidado de ministrar a su propia casa? Aún pienso en los años que yo he pasado, experimentado en otras ciudades, en otras naciones, ministrando la palabra de Dios, ministrando a gente. ¿Cuántas veces yo he olvidado de orar por mi propia familia? Tan listo para orar por otras personas en la iglesia y olvidando nuestra propia casa, olvidando llevar la bendición a nuestro propio hogar, olvidando orar por nuestros hijos, o por nuestra esposa, por nuestro esposo, ¿no? Entonces, volvió luego David para bendecir su casa. No pierdas esta lección de bendecir tu casa. Entonces no podemos olvidar la necesidad de bendecir nuestra propia casa, bendecir nuestra propia familia. Podemos ministrar a muchas personas y olvidar la importancia de ministrar a nuestra propia familia. Entonces dice, saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical:
fue delante de Jehová. Subraya eso. Está hablando de su adoración, de la libertad que él tiene en la alabanza y adoración. Y él dice, fue delante de Jehová. Subraya eso. Quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y mire eso, versículo 22. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos. Pero seré honrado delante de las criadas quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Terminamos hablando algunas últimas cosas aquí en esta segunda parte del capítulo. Mical, la esposa de David. Hay una revelación natural y una revelación espiritual. Ciertamente representa un espíritu que quiere detenerte en tu alabanza y tu adoración. Quiere y viene a través de personas, sus ojos, sus gestos, sus palabras. Ellos quieren juzgar la libertad que experimentamos en el tiempo de alabanza y adoración. No puedes danzar así, no puedes gritar así, no puedes levantar tus manos así, no puedes arrodillarte así. Y viene una tentación, un ataque contra la libertad que tenemos en la alabanza. Y vemos la respuesta clara de David. Y eso debe ser nuestra respuesta también. Cuando alguien quiere criticarte por la libertad que tú tienes en la alabanza y adoración. Y en primer lugar, entender que la alabanza es para Dios. Nuestra alabanza no es para nuestro hermano, es para Jesús. Entonces eso debería afectarnos. No es para otras personas. Y la respuesta también es que debemos adorar más fuerte. Entonces vemos a Mical, hija de Saúl, llena de amargura, lastimada, que solo quiere criticar a los demás. Y en esta última frase dice, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Vemos que el resultado de esta actitud de criticar, de juzgar la libertad que otra persona tiene en la alabanza, el resultado es que no puedes dar fruto en su vida, porque los hijos representan el fruto, ¿no? Entonces, cierra este capítulo y toda esta escena. Entonces, ahí terminamos la enseñanza hoy. Quiero orar. Pero una vez más, tenían que llevar el arca 2 veces porque la primera vez se equivocaron. Y aprendamos la lección, hermanos, que tenemos que inquirir en la ley de Jehová. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios cada día para hacer y ver lo que debemos hacer, por qué camino debemos andar. No haciendo las cosas como nosotros queremos, no haciendo las cosas en nuestras propias fuerzas. David tenía que humillarse, tenía que aprender la lección. Y mira lo que hemos visto hoy, el poder del arca del pacto, el poder de establecer el arca del pacto en tu casa, como estaba con Abinadab por tantos años, como estaba con Obed-Edom por 3 meses, trajo bendición a su casa. Necesitamos una revelación nueva hoy y fuerte sobre la necesidad de convertir nuestras casas y hogares en casas de oración, en altares de adoración. Y empezar a tener el arca del pacto reposando en nuestras casas, en nuestras vidas. Amén. Entonces quiero terminar con una oración hoy. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por este tiempo precioso de poder leer este pasaje, leer este capítulo y entender las palabras que tú tienes para nosotros. Queremos aprender sobre la vida de David. Queremos aprender de sus equivocaciones. Queremos aprender también que tú dices que él era un varón conforme a tu corazón. Queremos adorar con tanta libertad en nuestras vidas también. Ayúdanos a entender cuán sagrada es tu presencia, cuán santa es tu presencia. Tú eres santo, Dios. Tú eres santo y tú habitas en las alabanzas, en medio de las alabanzas de tu pueblo. Queremos convertir nuestros hogares en casas de oración, en altares de adoración. Gracias por los principios que tú nos has hablado hoy. Yo sé que el Espíritu Santo, tú vas a hacer tu obra en trabajar esas palabras en cada corazón de cada persona que ha escuchado este mensaje. Te damos la gloria. En tu precioso nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén.